Así que Shabbat Shalom de nuevo, buenas noches a todos. Como decía, dándole gracias al Padre, una cena excelente. Muy agradecida a los que cocinaron, muy agradecida por todo. Todo muy rico, muy bueno. Ahora tengo que estar pendiente que no se me duerman. Los que están aquí, por lo menos. Así que ya con estas dos lecturas, esta noche son dos porciones en una. Y se termina el libro de Números, Bamidbar, y la próxima semana ya comenzamos con el libro de Barim o el libro de Deuteronomio. Pero antes de que se me olvide, el viernes que viene no va a haber servicio, no vamos a estar conectados ni aquí en persona, ni por internet, ni por Zoom. Que nos vamos a estar aquí, vamos a estar camino a Miami, que tenemos la ceremonia de Brit Milá de Yeshua Ner Tamid. Así que disculpen aquellos el sábado que quieran, los invito, o sea, le hago la exhortación de que si quieren ir a visitar a nuestros hermanos en Roca Eterna, pueden ir entonces el sábado, porque tampoco vamos a estar aquí el sábado. Así que el fin de semana que viene no hay servicio aquí en Yeshua Ner Tamid. De nuevo estamos terminando el libro de Números con las porciones Matot y Masei. Pero antes de comenzar, vamos a leer la lectura de la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, son dos porciones, Matot y Masei. Matot significan en plural tribus y Masei jornadas. Y vamos a leer desde Números 30, verso 2 al capítulo 36, verso 13. Y dice así, recuerden que la vez pasada estuvimos hablando sobre las festividades, las ofrendas, todas las ofrendas. Estuvimos hablando de que Josué fue puesto como el líder de Israel para dar entrada a la nueva tierra. Y sabemos que entonces ya Moisés sabe que está por terminar su tiempo aquí, allí con ellos en el desierto. Así que vayamos entonces capítulo 30, verso 2, que dice así. Bueno, verso 1, lo que pasa es que en las Biblias hebreas que llevan el formato hebreo, en el verso 2. 30, capítulo 1, dice así: Habló Moisés a los príncipes de las tribus, Matot, de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Hashem ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Hashem o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí los términos voto y juramento son parecidos, pero no son exactamente igual. Un voto se puede definir como algo que es voluntario. Algo que es voluntario es como una promesa que una persona hace de dedicar algo o hacer algo y está basado en una condición. Por ejemplo, si uno le dice al Señor, pero Señor, quiero dedicarte, vamos a suponer, el sueldo de esta semana, pidiéndote que me des favor o me des salud o me des algo, es un ejemplo. Y también tiene que ver con una promesa de prohibición, abstenerse de algo que no está prohibido, pero tú quieres dejarlo, no hacerlo, prohibirte eso, como el voto. Un ejemplo, una persona que quiera prometer, pues no voy a tomar café, como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo. Así que el voto es algo más bien como una promesa y es algo voluntario. También sabemos que hay ofrendas voluntarias que se llaman así, votos de ofrenda voluntaria, cuando estamos leyendo en Levítico. Pero interesante que cuando uno está leyendo, es más, ahí está un tratado de la Mishnah que se llama Nedarim, porque voto en hebreo es la palabra Nedar. Mientras que juramento es Shevua, muy parecido a Shavuot.
Shavua, pero es Shevua. Neder es voto, Shevua es un juramento. Por lo tanto, el voto es algo voluntario, prometiendo dedicar algo, hacer algo o prohibirse algo. Y como estaba diciendo, que leyendo los comentarios, los sabios aconsejaban que era mejor, era preferible no hacer ningún voto y no hacer juramento, sino que tú sí fuera sí y tú no fuera no. Y sabemos que eso mismo Yeshua nos dice en Mateo 5, versos 33 al 37, cuando Yeshua habla de que no jures por el cielo, no jures por el templo, no, porque son términos que antes usaban en vez de usar el nombre de Hashem, porque ustedes recuerden que usualmente los votos y los juramentos se hacían en nombre de Hashem o del Dios que la persona sirviera. Entonces Yeshua dice, es mejor que no jures ni hagas votos, sino que tú sí seas sí y tú no seas no. Con respecto al juramento, el juramento es algo que tiene más bien peso judicial y son usados usualmente los juramentos en términos legales, por ejemplo, para casos civiles o criminal. Pero cuando una persona en privado, fuera de la jurisdicción de una corte, hace un juramento, hay varias formas de jurar. Por ejemplo, está el juramento de un acuerdo, como hizo Abraham con Abimelech, como hizo Jacob con Esaú. Dan juramentos de promesas, como hizo Abraham a Melquisedec. Si ustedes recuerdan que cuando él hizo la promesa a Melquisedec de darle los diezmos, da el juramento por lo que se llama adjuración. Adjuración, que significa que es un tipo de juramento en una forma de súplica o de consejo. Por ejemplo, si tiene que ver con la seguridad nacional. Pero también, por ejemplo, para la época de los Geonim, las personas que escribían el Talmud, hubo diferentes eras de sabios dedicados a escribir el Talmud. Entonces hay una era que se llama la era de los Geonim, que era durante la era medieval. Y para ese tiempo ellos abolieron el hacer juramentos en el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque la gente usualmente no cumplía los juramentos. Entonces, si no cumplen los juramentos, lo han hecho en nombre de Hashem, el que queda mal es Hashem porque se hizo en el nombre de él. Por lo tanto, para esa época ya los sabios del Talmud estaban diciendo que no se debiera usar el nombre de Hashem para jurar. Pero aquí estamos hablando más bien de votos, de votos. Y aquí está el caso de lo siguiente. En el verso 3 dice, mas la mujer, cuando hiciere voto a Hashem y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Interesante que donde dice que ella ligare su alma con obligación, es atarse. Si ustedes recuerdan, cuando a veces está leyendo en la escritura del Brit Hadashah, hablan de atar y desatar, que lamentablemente toman esos conceptos erróneos porque lo usan fuera del contexto que la Biblia dice. Cuando se habla de atar y desatar, tiene que ver con cosas legales que aquí la Corte de la Tierra del Sanedrín puede permitir o prohibir. Tiene que ver con legalidad y tiene que ver con cuestiones usualmente asociadas con leyes y con el Sanedrín. No estar atando whatever. Anyway, ¿qué sucede? En el verso 5 dice, mas si su padre le vedare, o sea, su padre la vedare, o sea, que la desata de este voto, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Hashem la perdonará por cuanto su padre lo vedó. O sea, su padre desató eso con que ella quería atarse a través de un voto. ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, aquí va a hablar de la mujer y de la que es niña. En otras palabras, si es una hija, usualmente es de 11 a 12 años. 11 a 12 años. Ya que una vez pasa los 12 años, ya se considera como adulta, pero por lo menos ya está en una edad que se puede casar, entonces tendría que depender de su esposo. Aquí tiene que ver con la autoridad. El ejemplo es para evitar que una persona hiciera un voto, una promesa, sin pensar lo que estaba diciendo,
quizás algo que le pueda causar daño a la persona o causar daño a otra persona. Entonces el padre tiene la jurisdicción porque tiene autoridad sobre ella, porque esa niña todavía está bajo el techo de su casa. Él puede, si en el momento que ella hace el voto y él piensa que no es razonable, cancelarlo él, pero tiene que hacerlo antes de un día, que pase un día que él haya escuchado, entonces él puede cancelar lo que ella ha prometido. Entonces, en el caso de la que es esposa, dice, pero si fuere casada, el verso 6, e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ellos, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Hashem la perdonará. De nuevo, es la autoridad del esposo sobre su esposa en caso de que él lo que está escuchando le haga daño a ella o es algo que ella ha dicho irrazonable. Él tiene el derecho, por ser su esposo, es su cobertura de decir, de él mismo anular ese voto ante la presencia de Hashem. Pero si él oye y no hace nada dentro de eso, vamos a decir 24 horas, entonces ella se ve obligada a cumplir con ese voto. ¿Okay? Pero si después decide de que no debió haberlo hecho, si pasaron más de 24 horas y él se lo impide a ella, sobre él va a caer el castigo por haberle impedido algo de un voto que ella hizo. Recuerden que para este tiempo, la palabra de un individuo tenía mucho peso. Lo que usted dijera, eso tenía que cumplirse, porque si usted no cumplía, de ahí se afectaba su integridad, su honestidad. Es más, yo recuerdo antes mi abuelo, cuando hacía algún negocio con alguien, o sea, prometían algo, se daban la mano y eso era suficiente. Hoy día tiene que buscarte 20,000 abogados y papeleo y cosas, porque si no, y con todo eso, a veces no cumple la gente, imagínense, los contratos como si, entonces, ¿por qué? Porque lo que usted dice equivale a usted mismo. Por eso Hashem es tan íntegro con su palabra, con sus promesas, con lo que nos ha dicho y permanece para siempre, porque la integridad, el honor de la palabra de Hashem lo representa a él. Por lo tanto, aquí esto es muy serio porque cuando se hacían votos o se hacían juramentos para este tiempo, tenían que cumplirse y sobre todo si eran hechos en nombre de Hashem. Porque ellos entendían, una persona hacía un voto o juramento en nombre de Hashem y no lo cumplía, era una forma de blasfemia. ¿Por qué? Porque estás tomando en vano el nombre de Hashem y el nombre de Hashem no es algo para cual jugar. Lamentablemente hoy día, si usted va a las cortes, te ponen a que hagas juramento, tú una manita en la Biblia y la otra la levanta y dice, tú jura que lo que vas a decir es la verdad, más que la verdad, bla, 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 bla. ¿Y cuántas mentiras no dice la gente? Y están jurando sobre la palabra eterna del Padre. Así que imagínense el peso que eso tenía antes, hoy día no le dan ninguna importancia, lamentablemente, pero se está haciendo un juramento en nombre de Hashem, no es cualquier nombre. En el verso 9 dice, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma estará firme. ¿Por qué? Porque la viuda o aquí repudiada más bien una mujer divorciada no tiene cobertura de esposo. Por lo tanto, lo que ella diga, su palabra también tiene que mantenerse en integridad. Si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Aquí está hablando de que si estaba casada, hizo un juramento y quedó viuda. O sea que entonces ya el esposo no está para evitar que ella haga ese voto. O si estaba casada, hizo un voto y hubo un divorcio, el esposo no estaba para anular ese voto. Es lo que está hablando aquí. Verso 12. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Hashem la perdonará.
todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Hashem mandó a Moisés entre el varón y su esposa, entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. O sea, mientras la niña está bajo la cobertura de su papá, él tiene el derecho de anular cualquier voto o promesa que ella haga si él piensa que es irracional, si él piensa que le puede hacer daño. Pero si lo oye y calla y no dice nada, pues entonces la persona tiene que cumplirlo. ¿Por qué? Para evitar blasfemar el nombre de Hashem. Capítulo 31, y esto es importante porque vamos a ver al final de lo que estamos leyendo, cuando las tribus que se quedan al este del Jordán hacen un juramento a Moisés con respecto a sus hermanos. ¿Okay? Por eso los votos y los juramentos son tan importantes. Y aún nosotros, si hay personas que lo toman muy por cualquier cosa. Yo te juro. Yo te juro. Todo es un juramento. Que lo dicen tanto que no tiene importancia, que no tiene peso. Si esa persona usted la escucha, usted sabe que la palabra de ese individuo no vale nada. Porque todo lo tiene que estar jurando. Entonces después si lo jura para después no hacerlo, peor todavía. Y mucho menos cuando lo dicen en el nombre de Dios. Yo te juro por Dios que te esto, que te aquello. Que tú sí seas así y tú no seas no. Capítulo 31. Hashem habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Ya aquí le dijo que te queda una última tarea antes de que yo venga a recogerte. Dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Hashem en Madián. Porque recuerden que la vez pasada la cuestión de Cosbi y de Simri, que trajeron las madianitas, fueron seducidos los varones, sobre todo los de la tribu de Simeón, y cayeron en idolatría, haciendo también culto de fertilidad, poniendo una tienda de culto pagano cerca, quizás no fue exactamente al lado, pero cerca de donde está el Mishkan. Recuerden que eso es tierra santa, que espacio sagrado, no podían hacer eso. Se están trayendo idolatría, infidelidad en contra de Hashem. Por lo tanto, él dice que entonces ahora van a tomar venganza en contra de los madianitas. Verso 4 dice: 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis acá a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en piel de guerra. Recuerden que hace poco contaron los varones de 20 años para arriba que pueden ir a guerra. Entonces, de esos que fueron contados, que fueron más de 600,000, van a tomar 1000 por cada tribu, que son 12,000 hombres, para irle a hacerle guerra a los madianitas. Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Aquí a Pinjas en el hebreo dice, cuando dice hijo del sacerdote que fue a la guerra, es Meshuach Milhamá. Meshuach Milhamá, que significa ungido para guerra. Ungido para guerra. Según estaban los comentaristas hablando de que cuando se escogían un sumo sacerdote, también se escogía un sacerdote, sumo sacerdote para la guerra. Y ese individuo era el sacerdote que cuando los hombres iban a guerra, se levantaban a aconsejarlos, a animarlos, a orar por ellos, a ver quién podía ir a la guerra y quién no podía. Pero una vez ese sacerdote ungido para guerra salía a guerra, eso era lo único que podía hacer. No podía servir en el altar.
estaba dedicado solamente para eso. Entonces hablan de Pinhas como el sacerdote de guerra o como el ungido para guerra. Porque recuerden que él desde un principio había comenzado en sí la guerra en contra de los madianitas cuando mató a Zimri y mató a Cosbi. Por lo tanto, aquí es más, dicen, lo asocian con el Mesías Ben Yosef, con el Mesías hijo de José, que dicen que ese es el que va a venir a hacer guerra contra Gog y Magog. En la guerra muere, sale el Mesías Ben David y el Mesías Ben David resucita al Mesías Ben Yosef, según lo entienden ellos. Pero al Mesías Ben Yosef, al Mesías hijo de José, al que le llama Meshuach Milchama, el ungido para guerra, el ungido para guerra. Así que tiene relación eso con el Mesías, pero nosotros sabemos y entendemos que el Mesías realmente no son dos, sino que es uno solo, con las dos funciones. Que Yeshua vino primero y luego viene, cuando venga, aunque viene como Mesías Ben David, viene a hacer guerra también. ¿Sí? Por lo tanto, le llaman Mesías guerrero o el sacerdote guerrero o el ungido para la guerra. Meshuach Milchama. Y dice verso 7. El vino dice que con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Vaso del santuario hay diferentes opiniones. Unos dicen que era Pinhas tenía el Urim y el Tumim, que tenía el pectoral. Otros dicen que era con el arca, mientras que las trompetas que aquí habla son las trompetas de plata. Recuerden que las trompetas de plata tenían que ser sonadas, un terúa, cuando iban a salir a guerra. Verso 7. Y pelearon contra Madián como Hashem lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba. Recuerden que Zur, Cosbi era hija de Zur. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y usted va a decir, ¿pero qué hacía Balaam todavía en Madián? Pues cobrando lo que le correspondía, porque él había logrado, no los pudo maldecir, pero sí pudo convencerlo. Mira, esto es fácil. Ellos mismos se van a maldecir. Envía para allá todas esas nenas lindas que tú tienes, para que tú veas que los envuelven en la idolatría, comen de los sacrificados, empiezan a hacer culto de fertilidad. Y no, si hubiera sido más que eso, pero lo hicieron dentro del espacio sagrado, donde está el Mishkan, la presencia de Hashem. También por estar cobrando el dinero, así que no disfrutó Balaam lo que cobra ahí, también lo mataron. Verso 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias, todos sus ganados, se arrebataron todos sus bienes, incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? No escarmientan. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, que es la palabra Ma'al, traición contra Hashem en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Hashem. Matar pues ahora a todos los varones de entre los niños. ¿Por qué? Porque los niños crecen y se convierten en hombres. Entonces los van a tomar venganza y matar a los israelitas. Entonces tienen que matar a todos los niños varones.
Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Recuerden que las mujeres que entraron ahí lo más probable eran parte de los cultos de fertilidad, que es lo que llaman prostitutas santas, porque son santas, son mujeres santas dedicadas a sus dioses, son kedusha. Pero sabemos que nosotros, pues lógico, lo más lógico es prostituta. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, o sea, las vírgenes, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. O sea, como ellos estuvieron en guerra, mataron tanta gente, tienen que purificarse con las cenizas y las aguas de la vaca roja. Tienen que seguir el rito, tienen que estar fuera del campamento 7 días, al tercer día ser rociado y a los 7 días ser rociado, hacer un mikveh, no tan solo ellos, sino las niñas que dejan cautivas. Todo hay que purificarlo porque estaba en contacto con muerte. Verso 24, además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios. Y después entraréis en el campamento. Solamente después de eso ellos pueden regresar, entrar al campamento. Y Hashem habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. O sea, tanto que recibe recompensa los que se quedaron como los que fueron a pelear. Porque todas las ganancias y todas las bendiciones es para todos, para compartirlo, no se queda entre ellos solamente. Y apartarás para Hashem el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra. Entonces, no solamente la mitad para el resto del pueblo, sino también que hay que sacar un tributo, un regalo a Hashem. Así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos los tomarás y darás al sacerdote Eleazar, perdón, la ofrenda de Hashem. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Hashem. Recuerden que los levitas guardaban, eran la seguridad alrededor del Mishkan. Por eso Pinjas hace lo que hace. Pinjas era levita guarda, es más, era el jefe de la guardia. Por lo tanto, él fue el que tomó las riendas en traerle honor, vindicación al nombre de Hashem por lo que había hecho Zimri con Cosbi. Verso 31, hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Hashem mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, o sea, niñas vírgenes, eran por todas 32,000. ¿Y qué hacen con esas niñas? Muchos de ellos se casan con ellas. Y una vez se casan con ellas, recuerden que ya en Levítico había dicho el procedimiento de cómo integrar a esa joven dentro de la comunidad. Había que cortarle las uñas, raparle el pelo, por un mes tenía que lamentar a su familia como un luto. Si no las van a casarse con ellas, las pueden tener como siervas, pero aún como siervas hay una forma de tratarlas. Ellos no pueden ni venderlas, ni pueden abusar de ellas, ni las pueden maltratar. Recuerden que para todo Hashem ha dado unas leyes, unas estipulaciones de cómo tratar con los individuos, porque aunque sean extranjeros, aunque sean siervos y son traídos a la comunidad, la dignidad humana siempre se mantiene, que es la diferencia de Hashem con las demás naciones. Entonces, de la mitad de eso, había que entonces darle al pueblo y de ahí van sacando cierta cantidad, no voy a leerlo todo para poder leer todas las porciones. Y sabemos que le corresponde al pueblo una gran cantidad, le corresponde a los levitas otra gran cantidad de lo que ellos trajeron.
Pero ¿qué sucede? En el verso 48 dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército. Recuerden que eran 12,000 varones, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. O sea, salieron 12,000, regresaron 12,000, no murió ni uno, mientras que del pueblo de Madián murieron todos los varones. Por lo cual hemos ofrecido a Hashem ofrenda cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Hashem. O sea, ellos vienen por encima de lo que ya han dado, traen un tributo extra en agradecimiento porque ninguno de ellos perdió su vida. Verso 51, y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Hashem. Los jefes de millares, de centenas, fue 16,750 ciclos. Hoy día esos son millones. No voy a decir. Ustedes saben a qué me refiero. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Hashem. O sea, que ese tributo va a estar ahí como un recordatorio de que Hashem les conservó la vida en una guerra como esa. Capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eliael, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Hashem hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos haga pasar el Jordán. O sea, están hablando de la tierra que queda al este del Jordán. Ellos tienen que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Hashem? O sea, aquí Moisés ya está pensando que ellos van a hacer como hicieron los espías, que trajeron mal reporte, entonces eso atemorizó a la gente y no querían ir a la tierra prometida. Entonces ellos decían, si ustedes se quedan aquí y no van a cruzar, ¿qué van a hacer? Causar de nuevo miedo y temor al pueblo. Entonces por eso dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Hashem les había dado. Y la ira de Hashem se encendió entonces y juró diciendo, juramento, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Cuando dice perfectos en pos de mí es que su corazón no estaba perfecto para con Hashem. O sea, significa que en su corazón había otras cosas y su corazón no era completamente dedicado a Hashem. ¿Cómo? Fiel 100%. O sea, no puedes dejar una esquinita y en esa esquinita tener otra cosa que no sea Hashem en tu corazón. Todo tu corazón tiene que estar fiel a Hashem. Verso 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Hashem. O sea, su corazón 100% fiel, dado completamente a servir a Hashem. Y la ira de Hashem se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Hashem. He aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Hashem contra Israel. O sea, ellos piensan que lo que ellos están pidiendo va a traer más ira contra, ya llevamos 40 años, ¿qué tú quieres? ¿Que nos den 40 años más aquí? Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Imagínate, 40 años más.
Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. O sea, ellos están dispuestos a ir a pelear con sus hermanos por la tierra de Canaán, ayudarlos a pelear, ayudarlos a conquistar, y una vez estén ellos ubicados, entonces ellos regresan. Pero antes de irse, ellos quieren dejarle lugar a sus hijos, a su esposa, a su ganado. Le dice, déjanos preparar un lugar aquí para ellos, y entonces nosotros nos vamos con los demás. Verso 19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Hashem a la guerra y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Hashem hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Hashem, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Hashem y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Hashem. O sea, ok, si van a hacer lo que dicen, de ir, pelear con su hermano, dejarlo a ellos ya ubicados, entonces ustedes después regresan, no hay problema. Mas si así no lo hacéis, he aquí habrás pecado ante Hashem y saber que vuestro pecado os alcanzarán. Recuerden que están haciendo juramento. Si no cumplen el juramento, le va a venir escrito ley. Edificad ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán con mi señor como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Hashem a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, o sea que Moisés les dice, ok, saben que si no cumplen su promesa, les va a venir castigo. Pero después aparte le dice a Josué, le dice al sacerdote, si ellos no cumplen, ya tú sabes lo que tiene que hacer. O sea, como que sí, asegúrate de que cumplan lo que han prometido. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, a Josué y a los príncipes, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Hashem, luego que el país sea juzgado delante de vosotros, les daré la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Hashem ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Hashem a la tierra de Canaán, a la posesión de nuestra heredad, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron un montón de cosas, y los hijos de Rubén otro montón, y los hijos de Maquir otro montón. Verso 40, y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Nova fue, como que Nar y bla, 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 bla. Pero lo interesante, ellos tienen mucho ganado. Y la verdad que esa área de ahí es perfecta para ganado. Es un terreno precioso. Y por ahí está el terreno de Basán, que es para aquellos de ustedes que van a ir a Israel. Rico nos lleva a comer hamburguesas de vacas de Basán, de Bashán. Recuerden que una vez yo les dije que cuando le dicen a usted, tú eres tan preciosa como una vaca de Bashán, no se ofenda. No se ofenda con una vaca de Basán porque son las vacas más hermosas. O sea, en otras palabras, están diciendo usted que usted es muy hermosa. ¿Ok? ¿Verdad? Como una vaca de Bashán. Así que ahora pasamos a Masei. Ya aquí esto cogieron un chiste. Pasamos ahora a Masei, que significa jornadas. Y aquí lo interesante es
que vamos a leer que son 42 jornadas. Y estas 42 jornadas, el número 42 es muy importante porque está asociado con nuestro Mesías. Y usted dice, pastora, ¿pero cómo? Ya mismo. Capítulo 33. Estas son las jornadas más 6 de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Hashem. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Es interesante que cuando se leen, lógico, de nuevo, en hebreo, se leen como están escritas, es muy parecido a la escritura de reyes del antiguo Medio Oriente, que cuando salían tenían un escriba que iba anotando todas las victorias, todas las derrotas, donde quiera que ellos iban. O sea, el mismo formato es como si el formato de una milicia. Así es que está Moisés anotando todas las cosas. Entonces comienza a decir exactamente todos los sitios que ellos tuvieron y además algunos sitios en específico ocurrieron ciertas cosas específicas, lo cual no lo puede leer todo porque no nos va a dar tiempo, pero léanlo. La cosa es que hay 42 jornadas, 42 veces ellos acamparon en diferentes sitios. Recuerden que cada vez que acampaban estaban un tiempo. Cuando la nube se movía tenían que desarmar todo y moverse a otro lado. Armar todo, se quedan ahí, se mueve la nube, desarmar y así que se movieron 42 veces en 40 años. ¿Okay? Y dice entonces a lo último en el verso 37. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Hashem, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, que es este mes que acaba de comenzar anoche, el mes de Av, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y sigue hablando de otras jornadas. Luego dice en el verso 49, finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. ¿Qué es lo importante de estas 42 jornadas? Que salieron de Egipto y están a punto de entrar a la tierra prometida. Tenemos que entender que ese salir de Egipto, salieron del exilio a la tierra prometida. Moisés lo saca de Egipto, Josué o Yehoshua es quien lo va a entrar a la tierra prometida. Abraham sacó al pueblo, sacó su familia de Harán, surge el pueblo de Israel y es Yehoshua, pero nuestro Yeshua, el que nos entra en el reino. Vayan un momento, si ustedes vayan un momentito a Mateo capítulo 1. Al Evangelio de Mateo capítulo 1. Resulta que en la genealogía de Yeshua hay exactamente 42 generaciones. 42 generaciones. Porque te dice que de Abraham a David hay 14, de David a Yeshua hay 14, sé que son 3 veces 14. Sí, en el verso 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Mesías 14. Si usted multiplica 14 por 3, 42. Hay exactamente 42 generaciones, como hubo 42 jornadas. Por lo tanto, así como de Egipto, Moisés, el Redentor, los llevó por medio de Yehoshua a la tierra prometida, así desde Abraham nos saca del exilio y Yeshua, nuestro Yehoshua, el que nos lleva a la tierra prometida o al reino. De nuevo, 42 jornadas. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo importante de estas 42 jornadas? Te deja saber que hay un proceso, hay un procedimiento desde el exilio a la redención. O sea, desde salir de una situación
a llegar a la redención final, que es lo que Hashem propone por medio de Yeshua. O sea, que todo tiene un proceso. Estamos en una situación, hay que pasar un proceso para llegar a la victoria. Todo nos lleva a esa victoria. Que hay obstáculos, sí, que hay problemas, sí, que hay situaciones, sí, que hay enfermedades, sí, pero el propósito es sobrellevar y no quedarnos en el desierto, y mucho menos ser tragado por la tierra como le pasó a Coré. Mucho menos ser matado por un Pinjas por nosotros cometer idolatría o cometer cosas en contra de Hashem. Por lo tanto, hay un proceso, hay una jornada. Todos de nosotros tenemos una jornada. Lo importante es llegar a la redención final, y el que nos lleva a esa redención final es Yeshua. Así como Yehoshua llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Volvamos a verso 50. Aquí está hablando de los límites de la tierra de Canaán. Cuando usted está leyendo la palabra, que a veces, recuerden que en Génesis el Padre le habló de unos límites de la tierra a Abraham, y luego es repetida en otros sitios, pero muchas veces cuando uno compara, ve que hay diferencias. Las primeras dos veces que hablan de los límites de la tierra parecen ser enormes, mientras que aquí lo que le está hablando Hashem a Moisés son un poquito más limitadas. Lo que dicen los comentaristas es que los límites originales de la tierra de Israel son enormes. Mientras el pueblo, en obediencia al pacto, cumpla, Hashem le provee el terreno completo. Pero si por desobediencia al pacto, por no ser leales, no ser fieles, entonces el terreno va a ser menos. Y sabemos que hoy día Israel es un pedacito bien pequeño cuando realmente le corresponde mucha tierra. Pero todo tiene que ver con el pacto. Si ellos cumplen con el pacto, Hashem cumple con las promesas que le dio. Pero si ellos no cumplen, Hashem no puede darle todo lo que él le ha prometido en términos de tierra. Capítulo 50, verso 50, el capítulo 33. Y habló Hashem a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros, escuchen lo que le dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, ellos tienen que eliminar a todo el mundo, todo lo que corresponde, lo que llaman la tierra de Canaán, que sabemos que son 7 naciones. No pueden dejar nada, ni gente, ni ídolos, nada que represente sus dioses paganos. ¿Por qué? Porque les va a servir a ellos de tropiezo. Sabemos que no lo hacen, ¿Y qué sucede? Léanse los profetas. La idolatría rampante. Es más, en la porción de la Haftara, profeta Jeremías, y habla de que ellos se dedicaron a peor que lo que hizo Zimri con Cosbi. Capítulo 34. Y Hashem habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Entonces habla de lado sur, del lado oriente, del occidente, del norte, le da todos los límites de la tierra. Verso 13. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Hashem que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Recuerden que son todas las tribus que van a estar al oeste del Jordán, porque 2 y media se quedaron al este del Jordán.
Dice porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de su padre, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Hashem a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. O sea, Eleazar y Josué van a tirar un sorteo, y de acuerdo al sorteo es el pedazo de terreno para la tribu completa. Entonces, para esa tribu, ellos van a tomar príncipes, y esos príncipes, entonces vamos a suponer que este es el terreno de Judá, el príncipe de Judá, entonces va a hacer sorteo dentro de ese terreno grande que le tocó y repartirla entre las familias de Judá. ¿Okay? Eleazar y Josué van a repartir los pedazos grandes. Pero entonces los príncipes de cada tribu se van a encargar de repartir por sorteo dentro de ese pedazo grande las familias. Lógico, las familias que son muchos, les va a tocar más terreno. Las familias que son menos, les va a tocar menos terreno, pero dentro de los límites que Eleazar, que el sacerdote y Josué les digan. Entonces aquí nombra un príncipe por cada tribu. Sabemos que de la tribu de Judá es Caleb. Es interesante que si usted compara estos nombres que están aquí con nombres anteriores de príncipes, toda esta gente es nueva. Todos estos príncipes son nuevos. ¿Por qué? Porque es la generación nueva que va a entrar a la tierra prometida, porque todos los demás, Cristo ley. Verso 29 dice, a esto mandó Hashem que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en tierra de Canaán. ¿Y qué hacemos con los levitas? Recuerden que a los levitas no se les dio tierra, dice en el capítulo 35. Habló Hashem a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellos. O sea que dentro de lo que se repartió la familia, tienen que tomar ciudades para los levitas. En otras palabras, que cada tribu iba a tener levitas. Entonces le van a dar, no como propiedad, pero donde vivir, ciudades, y alrededor de esas ciudades va a haber un espacio de terreno que es para el ganado de los levitas. Recuerden que los levitas estaban casados, tenían esposa, tenían hijos, tienen que sostenerlo, tienen que mantenerlo, tienen que vivir en algún sitio, pues entonces le corresponde a las tribus individuales apartar, que vamos a ver que son 48 ciudades en total para los levitas, o sea que los levitas estaban esparcidos por todo Israel en 48 ciudades. Porque el propósito de ellos es enseñar la Torá, donde están, servir como médico cuando hay lepra o cuando hay situaciones de impureza ritual, cómo aconsejar a los líderes. O sea, ellos tenían un propósito porque ellos estaban dedicados al servicio de Hashem, pero dentro de la comunidad tenían también una función como siervos de Hashem, pero necesitaban un sitio donde vivir. Y dice en el verso 3, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellos serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. O sea, desde donde está la ciudad, alrededor tenían que medir 1000 codos. Eso iba a ser terreno para el ganado de los levitas que iba a habitar ahí. Luego, mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. O sea que son 1000 codos para el ganado, y de la ciudad de nuevo como punto central medir 2000 codos más o 2000 cúbitos. Resulta que 2000 codos son aproximadamente 3000 pies o aproximadamente 0.66 millas. O sea, todo eso era espacio que tenían que dejar para el ganado de los levitas y para ellos vivir, los levitas vivir.
el levita que le correspondía a vivir con esa tribu, con las familias de esa tribu. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. O sea, de nuevo, el número 42 son 42 ciudades levitas más 6 ciudades de refugio. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, de que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán de la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio donde tendréis donde huya homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Cualquier persona que accidentalmente mata a otro, en lo que se le hace juicio para verificar si fue sin culpa, si fue accidental, tiene un sitio donde ir. Porque si no se va a ese sitio, la familia del difunto va a querer tomar venganza y matarlo. A diferencia de las demás naciones, culturas de este tiempo, Hashem hace diferencia entre el que intencionalmente mata y el que no mata con intención, el que mató por accidente. Se le hace juicio. En las demás naciones era, tú mataste a fulano, a mí no importa si fue accidente, yo te mato a ti. O sea que Hashem muestra justicia y equidad y da tiempo para verificar quién mató con intención y quién no mató con intención. Para eso son las ciudades de refugio, a diferencia de las demás ciudades, de más cultura, que tú mataste, yo te mato y así seguía. Tú mataste al que te mató, al que mató, pues entonces yo seguía la cadena de matanza, de venganza. Verso 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, que aquí en el hebreo el término Goel, redentor. Para refugiarse del redentor y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí le llaman Goel Hadam, redentor de venganza o redentor de sangre. Y tenemos que ver que tiene que ver con la persona, el pariente más cercano, el que toma la venganza o el que se convierte en el Goel o el redentor de sangre. Porque recuerden que el pariente estaba obligado, conforme a la Torá, redimir a su pariente si se daba en servidumbre, redimir las tierras de su pariente si eran vendidas fuera de la tribu, redimir a su pariente en asuntos legales una vez su pariente moría. O sea, el pariente más cercano tenía unas responsabilidades legales con su pariente. Inclusive vengar la sangre de su pariente si alguien lo mataba, y tenía que ver si había sido con intención o si había sido un homicidio. Y para eso eran las ciudades de refugio. Verso 14, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Y te da una serie de ejemplos. El que mató intencionalmente es un homicida y hay que matarlo. Lógico. Se hace un juicio. Tienen que haber testigos. Tienen que asegurarse de que este individuo realmente mató al otro con intención. No simplemente decir, aunque tú lo hayas visto, mira, fulano tal mató, fulano tal, pues yo vengo y lo mato a él. Tenía que haber un juicio. Y te sigue dando ejemplo. Aquel que no mató intencionalmente iba a la ciudad de refugio. Verso 24 dice, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. En otras palabras,
tú no mataste con intención, pero no puedes salir de esa ciudad hasta que muera el sumo sacerdote. Y según los comentaristas, dicen que las madres del sumo sacerdote iban donde el que sin intención había matado y le traía comida, le traía regalos, para asegurarse que él no estuviera orando que se muriera el sumo sacerdote. Porque hasta que el sumo sacerdote muera, él no puede salir de ahí. Entonces, si el sumo sacerdote duraba 50 años, era una forma hasta como de encarcelarlo, pero por su seguridad. Entonces, eso significa que no podía estar en su casa, no podía estar en su tierra, no podía estar en lo que era de él. Entonces, dicen que las madres de los sumos sacerdotes venían y le traen comida, le traen regalitos, para asegurarse que no estuviera orando que se muriera el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué tiene que esperar hasta que muera el sumo sacerdote? Los comentaristas dicen que siendo el sumo sacerdote un individuo de rectitud, que la muerte de un recto anulaba la muerte del que fue matado sin intención. Era una forma como de expiación. Es lo que ellos dicen, porque realmente la Torá no lo explica, ni en la Mishnah, en ningún sitio, pero ellos deducen que quizá era la muerte de un justo hace expiación por una muerte no intencional. Entonces dice, y el vengador de esta sangre, pero si el individuo se sale, vamos a ver que ya está harto de estar ahí metido y sale afuera, se quiere ir a algún sitio y lo ve el vengador de sangre, porque se salió de donde estaba, de la tierra de refugio, el vengador puede matarlo y no hay ningún problema. Te dije, no salga. Si sale, estás exponiéndote de que te maten. Pero te fuiste, ya tú estás solito, allá resuélvate tú. Entonces, si el vengador venía y lo mataba, al vengador no le hacían nada porque el individuo se salió antes de tiempo. ¿Sí? Y luego habla sobre leyes de testigo y el rescate. De nuevo, todo tú no podías pagar. Vamos a suponer que se fue para la ciudad de refugio. Tú no podías pagarle al sumo sacerdote o al juez dinero para que te dejara ir. Tú no podías sobornar la justicia, ni mucho menos al sumo sacerdote. Entonces, eso es lo que estaba diciendo, sobre todo una persona que había cometido homicidio, tú no podías pagar soborno para que, mira, no me maten. Yo me voy a otro lado, pero no me maten. O sea, justicia tiene que llevarse a cabo. Entonces Hashem mira todas estas cosas y de nuevo no podían haber testigos falsos. Y una persona que era testigo de un asesinato no podía también ser juez. De nuevo, todo tenía una equidad, una justicia, porque Hashem es equitativo y justo. Y luego en el capítulo 36 de lo que habla de nuevo de las hijas de Zelofehad, recuerden que ellas pidieron herencia porque su padre había muerto y no tuvo hijos varones. Pero entonces las demás tribus también vienen, los demás príncipes, y les ponen a Moisés, ok, está bien, se les da terreno, pero si ellas se casan fuera de la tribu de ella, pues entonces ya lo que era de ellos pasa a el esposo o a los hijos que son de otra tribu. Entonces, para evitar pasar posesiones de una tribu a otra tribu por casamiento, le pidieron a las hijas de Zelofehad que te puedes casar, tienes tu propiedad, pero cásate dentro de la tribu para que esa propiedad de las tribus no sean repartidas a otras. De nuevo, ¿por qué? Porque la identidad de la tribu es su pedacito de tierra, lo que les tocó a ellos y les va a tocar a sus hijos. Básicamente eso era lo que quería, porque sé que ya tarde, muchos de ustedes están por ahí cabeceando, yo creo que ya han tomado 2 sueñitos, aquel está soñando con pajaritos preñados. Es interesante que hasta cierto punto, no voy a leer los versos, pero si los quieren anotar, cómo Yeshua es nuestro Goel Hadam, nuestro vengador o redentor de sangre. Vamos a ver una de ellas para que entiendan. Revelación 6, vayan al libro de Revelación, capítulo 6, verso 10. Revelación 6. Vamos al verso 9 para contexto, del 9 al 11. Revelación, capítulo 6, verso 9 al 11, para que ustedes vean, entiendan el rol de redentor de sangre, el Goel Hadam, con respecto a Yeshua, dice.
Apocalipsis 6 o Revelación 6, verso 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, Goel Hadam, en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí el vengador de la sangre es Yeshua. Otro verso, no lo voy a leer, pero se lo voy a dar por si le interesa en buscarlo. Salmo 9, verso 12. Ahí Yeshua como el Goel, redentor de sangre. Salmo 9, verso 12. Salmo 79, verso 10. Salmo 79, verso 10. Isaías 63, verso 3 al 4. Isaías 6:3, verso 3 al 4. Isaías 59, verso 17. Isaías 59, verso 17. Isaías 35, verso 4. Isaías 35, verso 4. Y por último, Deuteronomio 32, verso 35. Deuteronomio 32, verso 35. Cada vez que usted ve que el Padre habla de venganza o Yeshua habla de venganza, es refiriéndose a vengar la sangre inocente que fue derramada. Así que cuando Yeshua venga, es mucha la venganza que va a tener por aquellos que mataron inocentemente a tantos judíos, a tanto creyente en el nombre de él. ¿Okay? Así que de nuevo en la última porción de Bamidbar se dice: Hazak, Hazak, venir Hazek. Sé fuerte, seamos fortalecidos. ¿Fortalecidos para qué? Para seguir con el próximo libro, que es Devarim. Así que vamos a tomar unos minutitos, 2 o 3 nada más, para alguna pregunta que puedan tener. Déjame arreglar esto aquí para que puedan. De los que están aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, Jana. Ajá. O sea, la pregunta es si de las tribus que se quedaron al este del Jordán, si eso era parte del terreno. Es parte del terreno en el sentido de que los límites de la tierra de Israel son mucho más que lo que ellos van a conquistar en ese momento. Pero con respecto a las 7 naciones que tienen que destruir, casi todas quedan al otro lado del Jordán. Suponía que ellos fueran más bien al otro lado del Jordán, pero ellos quisieron quedarse ahí porque su ganado era tierra buena para el ganado de ellos. Por eso Moisés se agitó. Cuando vio que no querían ir a cruzar el Jordán, pues entonces les dijo que ustedes también quieren hacer como hicieron los demás y nos van a tener aquí 40 años más corriendo. No, no es que estuvieran rechazando, sino que ellos se fijaron más bien, como hizo Lot, se fijó en la tierra más linda. ¿Y qué sucede? Así como Lot se fijó en la tierra más linda, después pasó lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Cuando vino el imperio de Asiria, que invadieron, ¿a quién se llevaron primero? A ellos, porque estaban al otro lado del Jordán. O sea, cada vez que uno quiere manipular o cambiar, es más, uno dice, Señor, no, más o menos parecido, you know. Pero si ya Él nos dijo algo en específico, pues mira, sigamos eso. Si Él te dice, mira, pinta la casa blanca y azul, y le añade un poquito de amarillo, entonces ahora se ve verde y blanca. Y Señor, yo te dije azul y blanca. Sí, tiene azul, pero le añadiste amarillo, le hiciste verde. O sea,
es no seguir la receta específica. Es como ustedes que cocinan. Si les dan una, ¿verdad? Después que ustedes conocen bien la receta, pues entonces le pueden añadir o quitarle y hacen sus modificaciones. Pero originalmente tienen que empezar con la receta idéntica. Es como la receta o el patrón del templo. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. El Señor no tranza con eso. ¿Por qué? Porque tiene sus razones. Y a pesar de que ellos se quedaron al otro lado, realmente no era el sitio que el Señor quería para ellos. Y como dije, sí, la tierra bella para sus vaquitas, pero cuando vino a Siria, fueron los primeros que se fueron. ¿Sí? Franklin. No, Iván. Que sea una cantidad específica de testigos, mínimo 2, de 2 o 3, no menos, uno no puede ser, tiene que ser 2 o más de testigos. Okay. Luis. Disculpe mi ignorancia, ¿qué pasó con Balac? Balac, el rey de Moab, eventualmente murió. Pero no lo mencionan aquí, pero también le dieron ley. Es extraño. Nombran a 5 reyes. Sí, pero recuerda que los 5 reyes que nombran son de Madián. Sí se fueron en contra de Madián y no Moab, porque recuerda que Moab, Hashem le había dicho, no los toque. No hagan guerra con ellos porque son familia. Entonces, ¿usted cree que amó a Balac? No, Balac murió, no sé, no recuerdo. No, ya con aquel susto que pasó, que va a salir, si ya le habían profetizado que le iban a dar catapum también. Así que no lo mencionan, quizás más adelante en algún otro sitio, no lo busqué, pero tiene que haber estado escondido en algún sitio. Sí. ¿Alguien más? Sí. Y cuando ellos van a conquistar la tierra de Canaán, que dice, echaréis de delante de vosotros. Y en otro verso dice, y echaréis a los moradores de la tierra. ¿Eso implicaba que los matara? La pregunta es que si los de Canaán, cuando entró, recuerden que la tierra de Canaán es lo que ellos tienen que conquistar y Hashem desde un principio le dice, todos los de Canaán los tienen que destruir, matar completo. Los pueblos alrededor de los de Canaán, lo que tú primero vas a hacer es ofrecerle paz. Si ellos aceptan paz, no haces guerra con ellos, pero entonces quedan como siervos tuyos. Pero los que son de Canaán, las 7 naciones de Canaán como tal, todos tenían que ser destruidos, todos, no podían dejar. Dice, echaréis de delante de vosotros. O sea, según tú vas caminando, todo lo que esté delante de ti lo tienes que destruir. Todo lo que sea las personas, todo lo que represente sus creencias, sus ídolos, todo tenía que ser destruido, que el problema fue que no lo hicieron. Y es que el echar delante de vosotros me daba la impresión a mí era que No, el sacudir es completo. Es una forma poética de decir, pues, dale cataplum, dale fritolé. ¿Ok? Pero tenían que destruirlos a todos, todo tienen que, porque recuerden que tienen que dejar la tierra limpia para sembrar a Israel ahí. No lo hicieron, o sea, no lo hicieron como tenían que hacerlo. ¿Alguien más? Mari. Shalom, pastora. No. Pastora, volviendo al tema de los votos y de los juramentos que inicialmente pues se leyeron. Ajá. ¿Esto tiene que ver con la anulación también de las promesas en Rosh Hashanah? Sí, hay unas que se hacen en Rosh Hashanah y hay otras que se hacen en Yom Kippur. Recuerde que para Yom Kippur se hace lo que se llama Kol Nidre, que es la anulación de los votos. Sí, está asociado. Pero los hace uno mismo, ¿no? Bueno, cuando son días que uno se tiene que convocar, se hace durante la convocación las oraciones que se hacen a una oración específica donde se pide que sea anulado los votos que no se cumplieron. Ok, gracias, pastora. A la orden. ¿Alguien más? Había alguien que tenía una manita levantada, se me fue. Pastor José. Sí, fuiste? pastora, Shabbat Shalom, dime. Shabbat Shalom, familia. Shabbat No, shalom. que también que
que ese verso donde dice que dijo la hermana Evelyn, la pastora Evelyn, de que el Señor los mandó a matar a todos, que ese es el textito que muchos se agarran para a decir que por qué Hashem tenía que estar mandando a matar niños, mujeres, jóvenes, pero es que si no leen el contexto de esos textos, ¿por qué fue la razón de que Hashem los mandó a matar? Sí, porque el propósito de matarlo no es porque Hashem le plazca matar a nadie, pero tenía que limpiar completo la tierra porque ahí iba a sembrar a Israel. Iba a comenzar a traer de nuevo la pureza a la tierra, al espacio sagrado. Tenía que eliminar todo aquello que representara idolatría, que representara otros dioses, que representara porque recuerden que esta gente era mala, hacían cosas horribles. O sea, los cultos paganos de ellos eran de toda inmoralidad sexual, sacrificios, sobre todo de noche, sacrificaban sus propios hijos, los primogénitos, tomaban sangre, comían sangre, o sea que una serie de cosas que Hashem dice, todo lo que yo dije que no se hace, ellos lo hacen, entonces ustedes van a venir también a hacerlo. Y que sobre esa tierra estaba el nombre de Hashem. Por eso, exacto. Iba a defender el honor de él. Exacto, es como si aquí yo permitiera que entraran brujos, que entraran a leer las manos, que entraran a la primera que le dan fritoleje a mí. Porque eso no es así, o sea, este lugar, quizás el que pasa por ahí dice, pues, otra oficina más, otro negocio más, pero estas paredes se han dedicado a honrar el nombre de Hashem, su palabra, su Torah. O sea que no, aquí no es para cualquier cosa. A mí a personas me han dicho que si les presto el lugar, ya que no se hace nada de domingo a jueves, para negocios de ellos, y no, mija, ¿usted está loco? No, pero eso te paga. No, este lugar no es para eso. Pues mira, se paga la electricidad de 7 días, aunque se use más que 2 días. Con festividades, pues son días extra. Pero esto yo no se lo voy a alquilar a nadie para que vengan a hacer sabrá Dios qué. O sea, hay que mantener la pureza lo más puro posible esto aquí porque primero le pertenece a él. Número 2, el nombre que está allá afuera no es el mío, sino el de Yeshua. Esto no es Nereida Romero Ministries. Esto es Yeshua en el Tamid. Yeshua, la llama eterna. Aunque tiene las primeras 3 letras de mi nombre, pero eso no es. Sí, Wanda, gracias, Pastor José. Wanda. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuando estaba trayendo el punto de los votos sí. y juramentos, me quedé un poco, quizás media perdida. O sea, cuando usted dijo que cuando Yeshua dice y que se decía también por otro, que lo que ates en el cielo y lo que desates en la tierra o ates en el cielo, que eso se refiere entonces a una cuestión legal. Entonces, eso tiene que ver directamente o unida a lo que está presentando esta paracha, de lo que sí, es legal. De sí, lo que pasa es que no inundé, como no abundé más en eso debido al tiempo, pero ya que vamos a Mateo 16, 19. Mateo 16, perdón. ¿Qué dice Yana? ¿Qué? Que ya se despertaron. Ah, ya se despertaron. ¿Ven? Estaban roncando mientras yo estaba hablando, leyendo la palabra, pero... Mateo 16, verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tiene que ver con legalidad. Él está aquí acabando de darle las llaves del reino a Pedro. Las llaves del reino son la autoridad. Y esto está basado en Sanedrín.
Esto está basado en el Sanedrín, porque lo que acabamos de leer de los votos es en términos de legalidad. Si yo hago un voto, yo me ato a mí misma con ese voto y lo tengo que cumplir. Si lo anulo o alguien lo anula por mí, pues entonces ya queda desatado ese voto. Ya no estoy ligada a ese voto. El que lo anula, si es el padre de una niña de 12 años o menor de 12 años, él anula, si lo anula cuando él escuchó lo que ella dijo, tiene 24 horas para, o sea, en ese mismo día que lo escuchó, en anularlo. Si te pasó el tiempo, ya no puede anularlo. Pero si no la permite a ella cumplir el voto, entonces él es el que cae en pecado. Entonces él se ata. Ella queda desatada, pero él se ata. De nuevo, es contexto. Aquí no es de ir andando. Yo desato en el nombre de Pampín. Eso no es así. No tiene que ver con esas locuras. Tiene que ver con una legalidad y autoridad conforme a lo que dice la Torá y lo que permite el Sanedrín, que no es otra cosa que la interpretación de los mandamientos. Porque recuerden que lo que tú atas aquí también queda atado. Son legalidades, quedan atadas en el cielo. Lo que tú desatas aquí, en términos de legalidad, aquí cuando le dice la llave a Pedro del reino, le está dando autoridad. Porque, por ejemplo, Abraham, a Eleazar, su siervo, era el que tenía las llaves de su casa. Significaba que él, toda la casa, él era responsable de esa casa. Pedro es responsable de todo el reino. Y el reino está basado en legalidades, porque está basado en el pacto. Si usted no conoce el pacto, usted no conoce la legalidad del pacto. Usted no puede estar atando y desatando lo que le dé la gana por ahí si no está conforme a lo que dice la palabra y si usted tiene la autoridad. Si usted no tiene la autoridad, mucho menos. Por eso habla también de los pecados. Tú perdona, al que tú perdones, queda perdonado. Al que tú no le perdones, no queda perdonado. O sea, son palabras mayores, pero lamentablemente la gente, por no conocer el pacto, no conocer las legalidades del pacto y de los mandamientos, se inventan cosas que ellos mismos no saben, que ellos mismos se están enredando. Cada vez que dicen que desatan, lo que están haciendo es atándose más de lo que estaban atados. Pues son legalidades. Por lo tanto, lo que habla aquí en Mateo sí tiene que ver con lo que se acaba de decir. Wanda, me parece que es el capítulo 18, del 15 al 20. Vamos al capítulo 18 de Mateo, de 15 al 20. También está asociado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué solo? Porque no le vas a hacer pasar vergüenza. Tú no puedes llamar a capítulo a una persona desde el púlpito. Eso es una deshonra, falta de integridad, falta de amor. Lo que está haciendo es poniendo a esa persona en vergüenza. Tú tienes algo con alguien, usted lo llama aparte y le dice. Si te escucha, amén. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es gentil? No está en pacto. Porque si no te escucha lo que tú le dices y se pone que lo que tú le digas sea conforme a la Torá, no está en pacto, pues mira. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí es que este individuo lo dejaste ir porque no escuchó los mandamientos, ni quiso obedecer, ni quiso someterse a autoridad. Esto es legalidad de liderato, de autoridad otorgada de Hashem, de parte de Hashem a ese líder, que supone que esté corriendo las cosas conforme a los mandamientos y conforme al pacto. Cuando tú llamas a una persona a capítulo, es enseñarle la Torah, enseñarle los mandamientos. Si no te hace caso, pues entonces trae 2 testigos, 2 o 3 testigos y se habla con ese individuo. Si todavía no hace caso, pues mira, tú eres responsable tú mismo. Eso es lo que se refiere a esos versos. No tiene nada que ver, como dije, estar atando y desatando a pajaritos preñados. Me parece. Entonces esto es
Muy serio. ¿Qué? Que sí serio, muchachos, ¿tú sabes lo que dice? Más que serio, recuerden que todo esto está basado en la legalidad del pacto y el nombre de Hashem es lo que sella este pacto. Se puede considerar entonces lo que ocurrió en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Oh, ya. Se puede considerar como algo que ellos iban a vender una propiedad e hicieron una promesa. Exacto, hicieron una promesa. Y no le están haciendo una promesa a cualquiera, le están haciendo una promesa a los líderes, los discípulos, los apóstoles. Y los dos fueron muertos. Y no estaban obligados, salió de ellos. Es como si dijera, pues mira, voy a dar mi casa al ministerio. Y después decida, ay, no. Eso no es así. O sea, es una legalidad. O sea, de nuevo, lo que sale de tu boca te ata. Wow. Por eso tienes que cumplir, sobre todo si haces una promesa en el nombre de Hashem. Son palabras mayores y la gente lamentablemente no entienden por qué, porque no estudian. ¿Eso sería considerado lo de Ananías y Zafira como un voto o como un juramento? Bueno, depende de cómo ellos lo dijeron. De acuerdo al vocabulario, la fórmula legal que ellos utilizaron se considera voto o juramento. O sea, depende de cómo ellos lo dijeron, que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero tiene que ver con la forma en que lo dicen y los testigos que están. Porque una cosa es que yo en mi casa le diga, Señor, te prometo esto, ya eso es un voto personal entre él y yo. Pero esto tiene que haber, esto fue en público. Y los dos cayeron. Okay. Sí. Proverbios 6:1 que dice, 6:2, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has atado con las palabras de tu boca, o sea, porque te quedaste por fiador, fiaste, prometiste tomar una responsabilidad que no era tuya. También eso es legalidad porque de eso habla la Torá. ¿Qué? La Torá te dice no hagas, ¿cómo es? No salga por fiador de nadie. Porque tú eres que vas a salir fastidiado. Es más, esto lo dice el IRS y nadie hace caso. Y primero que el IRS lo dijo la Torá. No es que no puedas co-sign, pero tienes que saber con quién está co-signing. O sea, cuando tú firmas con otra persona un contrato, tú tienes que saber quién es. Porque dicen patitas a huyir y quién se quedó con la cuenta. Y es mejor que tener la persona de enemigo y no de amigo y te deja atado con miles de dólares. Y después es tu enemigo. Y después, ¿cómo quieres hacer tu enemigo? Pasé por esa experiencia. El primer carro fue así, a co-sign. Un amigo mío me guardó y me quedé con una deuda de No, yo sé que muchos tenemos historias así, absolutamente, pero la palabra misma nos dice que no seamos. Pastora, volviendo a la gente que promete. Ajá. Hay tanta gente que nos ha prometido a nosotros. Te vamos a dar tanto para ayudarle. Y eso nunca ha llegado. Sí. Una vez nos dejaron, fuimos a Tampa a buscar una compra y el tipo nunca se apareció. Sí. Pues es muy importante eso, falta de integridad. Ya esa persona, tú no jamás vas a confiar en ellos, te prometen una cosa y nunca cumplen. No, y es para el ministerio. Exacto, que para, mucho más cuando te dicen que para el ministerio, pues peor todavía, porque ¿con quién están jugando? No con uno, es con el Señor. Exacto. Wanda, espero haber contestado tu pregunta. Pastor José. Sí, pastora, que yo iba a decir que ahorita cuando tú estabas diciendo la promesa que Dios le estaba dando al pueblo de Israel sobre la tierra de Canaán, vino a mi mente que, fíjate que después que Hashem le dio le estaba diciendo todo lo que él le iba a dar a Israel como pueblo,
Lo único que iba a Hashem para atrás de ello era, como dice en Devarim, que lo vamos a estudiar pronto, y es que dije, ¿qué pide Hashem de ti? Que lo ame, que le tema, que lo respete. Todo eso Hashem le estaba pidiendo a cambio al pueblo de Israel una vez él le diera lo que les iba a dar como se me había prometido. Exacto, o sea, Hashem no pide mucho, obediencia. Obediencia. Pero la gente no. También otro verso con referente a lo de atar y desatar es Juan capítulo 20, verso 23. Juan 20, 23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En otras palabras, a quien tú ates los pecados quedan atados, a quien tú desates los pecados son desatados. Pero esos son personas que tienen autoridad para hacer eso. Porque le está hablando a los discípulos. No le está hablando al pueblo entero. Y de nuevo, tiene que ver con la legalidad del pacto. No es cualquier cosa. Pero la gente no quiere estudiar. ¿Alguien más? Sí. Comentario. Me recuerdo de los palestinos. Como digo, si algún día se hace una guerra Israel contra los palestinos, a esos niños van a tener que dar el frito ley también, porque yo he visto que de los 4 o 5 años ya les dicen que Israel son enemigos, le piten a los muñecos como israelitas y le ponen metralladora a los niños para que disparen, pues ya tienen que haciendo con ese odio. Cualquiera que se pone en contra del pueblo de Israel queda frito ley, eso es así. El problema de muchos de ellos es cuando hay guerra, ¿a quién ponen al frente? A los niños, a las mujeres. Ellos se esconden, son unos cobardes. Se esconden en hospitales, en escuelas. Lógico, muchas veces Israel no ha hecho nada porque exactamente hay escuelas, son hospitales. Pero ellos están debajo, ellos hacen túneles debajo de las escuelas y de los hospitales y ponen todas las bombas y todo el equipo, todas las cosas. Instruyen a sus niños. Sí. Volviendo en ese mismo tema, pero volviendo a lo que pasó aquí, cuando el Señor dice que ahí cabe el versículo de que estábamos hablando la semana pasada, de que visitaré la maldad de los padres hasta la primera, segunda y cuarta generación en los hijos. Bueno, si los hijos no han cambiado las costumbres de sus padres, las costumbres de sus padres en contra de la Torah, en contra del pacto, en contra de lo que dice Hashem, pues entonces Hashem tiene que seguir hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se lo lleva a todo, pero aquí no es, cuando dice que destruya a todo, primero que nada es porque esas generaciones de esos pueblos paganos están dedicados a dioses paganos, o sea, ni siquiera están en pacto con Hashem. El que está en pacto con Hashem, el pueblo de Israel, y a entrar a la tierra es como borrón y cuenta nueva. El propósito era que Hashem quería borrón y cuenta nueva con la tierra. Entonces tenía que eliminar a todos y empezar de nuevo con el pueblo de Israel. Porque él hace lo mismo cuando con Saúl y Samuel, que el padre dice, mátalo todo hasta los niños que están de pecho. Sí, porque el mismo a Saúl se suponía que tenía que matar a Amalek, todos los de Amalek, todos los amalecitas, todos. Y dejó al rey vivo, a Agag. Agag y las vacas y todas las cosas. Cuando Hashem dice que algo es Jerem, el término ahí legal es Jerem. Jerem es que está destinado a destrucción en nombre de Hashem, porque Hashem dijo que había que destruirlo. Si tú no cumples con el Jerem, Jerem va a rebotar a ti. Exacto, si Hashem te dice contrario, si te dice que mata solamente a los varones y deja a los demás. O llévate todo el ganado y mata a la gente. Pero cuando él te dice todo,
Todo. Cuando Él te dice, deja tu parentela, es toda tu parentela. Cuando Él te dice, deja tu familia, es toda tu familia. Incluyendo el gato y el perro. Porque ¿cómo va a comenzar contigo si tú traes arrastrando todo lo que te ata? Todo lo que no te deja crecer, todo lo que no te deja echar para adelante, todo lo que no te deja escuchar la voz de Hashem. Tienes que dejarte en un desierto, Él y tú, para que Él pueda susurrarte al oído, te amo, quédate conmigo, yo te voy a hacer bien. Porque mientras tienes gente alrededor, tu familia, quien sea, tú no oyes, tú no ves, tú no haces caso o tratas de hacer caso y te hablan por otro lado. Chacho, mire que chaval, mira, traen tremendo especial, mira, ahora mismo está todo sin contribuciones, taxes para los nenes, Entonces tienes que Hashem, Walmart, Hashem, JCPenney. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguien en internet? ¿Alguna pregunta en Facebook? No, pastor. Ok. Comentar nuevamente, porque el otro día Caleb puso algo, parece que alguien en el estudio, digo que nosotros somos administradores del tiempo que Hashem nos da a nosotros. Tenemos que administrar. Y todo tiene su tiempo. Como yo dije, hay veces que yo no toco ni la Biblia, pero sí hago mi oración. Pues porque necesito esa desconexión. Para pues, entonces después regresar con una mente más fresca, porque leer. Llega un tiempo como también queda que la mente se descarga tanto que uno ni capta de lo que está leyendo. Por tanto, está estudiando. Por eso digo que todo tiene su tiempo. ¿Sí? Uno tiene que tener un balance. Exacto, balance. Esa es la palabra, balance. Balance entre estudio, balance entre familia, balance entre trabajo, balance para ti mismo, balance con Hashem. Todo es un balance. Si no hay balance, te vas a ir para el lado que no hay. Hay caos, exacto. ¿Algo más, jóvenes? Recuerden que el fin de semana que viene no hay servicio, no estaremos ni por Facebook ni aquí, así que no nos busquen, que no nos va a encontrar. Vamos a estar en Miami, Dios mediante. Recuerden, hay buenos maestros. Está Rico, está Walter, está la familia de Roca Eterna en Haines City el sábado, para que ustedes que puedan ir el sábado, porque no vamos a estar aquí, así que disculpen por eso, pero ya después de el próximo fin de semana estaremos de vuelta. Así que muchas gracias por su atención, muchas bendiciones, que tengan un maravilloso Shabbat y nos vemos la próxima vez. Se me cuidan.